Un reloj de pared de madera tiene forma de hexágono regular. Si la medida de un radio del hexágono que representa el reloj es de 14 centímetros, entonces, ¿cuál es la medida del área de ese hexágono? Bueno, es el típico ejercicio donde si recordamos la fórmula correcta, mm, no vamos a tener ningún inconveniente porque no tiene ningún tipo de trampa ni nada adicional. Nos están hablando de un hexágono, una figura de 6 lados. Nos están dando la medida del radio, que es 14. Y recuerden ustedes que en todo hexágono regular, la medida del radio es la misma medida del lado. Eso es importantísimo. Si no recuerdan eso, se van a complicar un montón. Ese es un conocimiento automático. Repito, en todo hexágono regular, la medida de su radio es la misma medida de su lado. Y si nos preguntan la fórmula del área del hexágono, significa entonces que tengo que recordar lo siguiente. Área del hexágono se calcula con la fórmula 3 por lado al cuadrado por raíz de 3 dividido con 2, donde lo único que hay que hacer es sustituir la L por el 14. 3 por 14 al cuadrado por raíz de 3 dividido con 2. Ese 14 puede ir eh, con paréntesis o sin paréntesis, no afectan nada por ser positivo. Entonces, vamos a, de hecho voy a agarrar esto y lo voy a poner por acá para que no se esconda, para ponerlo aquí en la calculadora y resolver o digitar. Entonces, lo que tienen que digitar es, bueno, abren la tecla y fracción. Con cualquier calculadora se hace exactamente igual, ¿ok? Aquí no hay distinción en procedimiento. 3 por 14 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 y se vienen hacia abajo y lo dividen por 2. Le dan igual y sí hay un pequeñito detalle nada más. Nos está dando como resultado 509,22. Y en las opciones nosotros no tenemos 509,22. ¿Cómo solucionamos eso? Muy sencillo. Nada más venimos, bueno, hay dos maneras. Nada más tienen que venir a cada una de las opciones, digitarlas en la calculadora para ver cuál de ellas es 509,22. La otra es que si a ustedes les da de esa manera, entonces eliminen en la fórmula la raíz de 3. O sea, que digiten únicamente esta partecita de acá, nada más, para que les dé el resultado ya sea 49, 147, 294. Y ya saben que el raíz de 3 es nada más de agregarlo. Entonces voy a borrar en la calculadora y voy a dejar solamente esta parte que les estoy señalando. Con las flechas de desplazamiento por acá, ustedes se van a la parte de arriba al final y empiezan a borrar y ya nada más nos quedamos con lo que yo les había dicho, con esta partecita de aquí. Le damos igual y nos dio 294. ¿294 qué? 294 raíz de 3. Ahora, si ustedes vienen, como yo les decía al inicio, la comprobación. Si ustedes vienen y se ponen a probar todas las opciones, cuando llegan al final digitan 294 raíz cuadrada de 3, le buscan la equivalencia decimal y ahí está el 509 que nos había dado al inicio. Yo esperaría que esto no sea un inconveniente para ustedes, que ya estén acostumbrados que hay expresiones que al digitarlas nos puede dar directamente en decimal cuando el número es relativamente grande, o puede ser que nos aparezca de una vez el resultado con la raíz si el coeficiente es relativamente pequeño, o que también sepan que si tienen el resultado así, pues digitar esto en la calculadora para ver cuál da 509. Como ejercicio no es un ejercicio complicado, pero sí hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles para no fallar un ejercicio relativamente sencillo de hacer. Luis es ingeniero civil y está diseñando una zona de descanso y otra de juegos. La forma que tendrá la zona de descanso será de un hexágono regular y la de juegos será de un triángulo equilátero.
Además se requiere que un lado, esto es importante, un lado de la zona de descanso tenga la misma medida que un lado de la zona de juegos. Si el perímetro de la zona de descanso debe ser de 72 metros, entonces, ¿cuál es el perímetro de la zona de juegos? Aquí la clave está en entender de que ambas figuras tienen la misma medida de lado. Entonces vamos a resumir la información. Tenemos una zona de descanso y una zona de juegos, donde la zona de descanso es un hexágono y la zona de juegos es un triángulo. Y ambos coinciden con que el lado mide lo mismo. El dato que tenemos es que el perímetro de la zona de descanso es de 72, o sea que el perímetro del hexágono es de 72. Y la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la zona de juegos? Sabiendo que en ambos casos el lado mide igual. Lo que tenemos para sacar nosotros la deducción es esta información de acá. Tengo un hexágono de perímetro 72. Con esto yo debería sacar cuánto mide el lado. Y eso se puede hacer, creo yo, ¿verdad? Me animo a decir de que todos sabemos que si es un hexágono regular donde todos los lados son iguales, si el perímetro mide 72, para saber la medida del lado sin mucha fórmula, es dividir 72 entre 6. Toda la suma mide 72, son 6 lados, quiere decir que cada lado 76, 72 entre 6 mide 12. Entonces, si cada lado mide 12, quiere decir que para el triángulo el lado mide 12, porque recuerden que coinciden. Ya puedo sacar el perímetro de la zona de juegos. La zona de juegos es un triángulo de lado 12. Perímetro sería n por L, o simplemente sumen 3 veces al 12. 3 por 12 o por multiplicación da un perímetro de 36. Un ejercicio que termina siendo sencillo en las operaciones que hay que hacer, pero si nos descuidamos en la lectura, no captamos algo tan básico que era que en ambas figuras la medida del lado es la misma. Entonces, con la información del hexágono, tenía que sacar el lado, mismo lado que me va a servir para el triángulo. El área de un rótulo cuadrado es 324 centímetros cuadrados. Si se quiere construir otro rótulo con forma de hexágono regular, cuyo lado tenga la misma medida, esto es muy común, dos figuras con la misma medida de lado, misma medida que el lado del rótulo cuadrado, entonces, ¿cuál sería la medida del perímetro del rótulo hexagonal que se requiere construir? Ven qué interesante el ejercicio, porque nos hablan de dos figuras. Nos hablan de un cuadrado y nos hablan de un hexágono. Ambas son figuras regulares. Entonces, del cuadrado lo que yo tengo es que el área es 324. Con esa información yo tengo que sacar el lado. Ambas figuras coinciden en que la medida del lado es la misma. Y la pregunta del hexágono, la pregunta principal del ejercicio es el perímetro del rótulo hexagonal. Entonces yo tengo que agarrarme con la información del área del cuadrado para determinar la medida del lado. Tengo que acordarme que en un cuadrado tenemos que el área es lado a la 2. Por lo tanto, si yo tengo el área que es 324, yo puedo plantear el despeje, puedo dejarlo así o puedo plantearlo al contrario, que sería lado a la 2 es igual al área. O sea, lado al cuadrado es igual a 324. ¿Y cómo despejábamos esto?
el lado es igual a la raíz cuadrada de 324. Ese es el pequeño cálculo que debemos de hacer inicialmente. Sacan su calculadora, cualquier modelo de calculadora que ustedes tengan, eso no afecta en absolutamente nada, y van a calcular la raíz cuadrada de 324, que nos está dando, ojo, 18. ¿Ok? Entonces quiere decir que el lado del cuadrado es de 18. Si el lado del cuadrado es de 18, quiere decir que en el hexágono también es lado 18, porque eso lo dice el ejercicio, lo dice aquí. Forma hexágono regular cuyo lado tenga la misma medida que el lado del cuadrado. ¿Lo ven? Ahí era donde nos afirmaban eso. Ya tenemos el hexágono que mide 18 de lado y ahora hay que averiguar el perímetro. Fórmula del perímetro del hexágono o de cualquier polígono regular. Perímetro es igual a n por L. Perímetro es igual al número de lados, que sería 6, por el lado que mide 18. Entonces lo único que tenemos que hacer por acá al final es multiplicar 6 por 18, que nos va a dar 108. Entonces el perímetro del hexágono es de 108. Bueno, en este caso del rótulo hexagonal. En un parque se desea construir una zona para estacionar vehículos y otra para estacionar bicicletas. Para la construcción de esa zona se debe tener en cuenta lo siguiente. La forma que tendrá la superficie para estacionar vehículos es un decágono regular y la de estacionar bicicletas es un hexágono regular. Eso es importante anotarlo como planteo. Voy a subir acá y vamos a anotar que para vehículos, voy a utilizar la V y la B, para vehículos es el decágono y el decágono n vale 10, tiene 10 lados. Y para las bicicletas es un hexágono de 6 lados. Pueden poner la palabra, pueden ponerlo así. Ok. Luego dice, la medida del lado del decágono debe ser el doble de la medida del lado del hexágono. Vean qué importante es esto. El doble. En otros ejercicios decía que el lado de tal medía lo mismo que el otro lado. Aquí no, aquí es el doble. ¿Qué significa eso? Que si en el decágono el lado mide 30, pues en el hexágono va a medir 15. Que si en el decágono mide 4, en el hexágono va a medir 2. Ok, continuemos. De acuerdo con la información anterior, si el perímetro de la superficie para estacionar vehículos debe ser de 60, entonces, ¿cuál es el perímetro de las bicicletas? Bueno, perímetro de los vehículos, o sea, el perímetro del decágono es de 60. Con esta información ya ustedes pueden sacar cuánto mide el lado del decágono. Nada más tienen que medir, o sea, medir no, dividir. Si ustedes tienen un perímetro y tienen la figura en un polígono regular, dividan el perímetro entre la cantidad de lados para saber cuánto mide cada lado. 60 dividido con 10 quiere decir que el lado mide 6. Entonces, ¿cuánto mide el lado de la zona de las bicicletas, que es un hexágono? No va a medir lo mismo. Recuerde lo que decía. El lado del decágono, que es de 6, debe ser el doble que la del hexágono. Quiere decir entonces que el lado del hexágono, que es donde van las bicicletas, mide 3. ¿Cuál será el perímetro? Entonces aquí sería el perímetro de la zona de las bicicletas, n por L, o sea, 6 por 3, perímetro 18, opción A. Es un ejercicio muy similar al que ya habíamos hecho, pero la diferencia es que aquí nos están dando una relación del doble, no que mide lo mismo de una figura y otra. Así que estén muy atentos y lean con cuidado.
Marcela es arquitecta y debe diseñar un kiosco y un salón para una comunidad. Ok, estamos con kiosco y salón. Para estos diseños deben tener en cuenta lo siguiente. La forma que tendrá el piso del kiosco corresponde a un pentágono regular. La forma que tendrá el piso del salón corresponde a un cuadrado. La medida del lado del kiosco, vamos a ver qué comparativa tenemos esta vez. El lado del kiosco es la mitad de la medida del lado del piso del salón. Ojo, ahora es la mitad. En otro ejercicio era que medían igual, en otros que el doble y ahora con la mitad. De acuerdo con la información anterior, si el perímetro del piso del kiosco debe ser de 30, entonces ¿cuál es el perímetro del piso del salón que debe diseñar Marcela? Bueno, aquí tenemos entonces que resumir la información, eso es lo que yo recomiendo. Tenemos entonces kiosco y tenemos salón. ¿Ok? Tenemos entonces que en el kiosco es un pentágono regular. Voy a poner n igual 5, número de lados, ¿verdad? Para más fácil. Y en el caso del salón, tenemos que es un cuadrado, entonces tiene 4 lados. Además tenemos que un perímetro por aquí, el perímetro del kiosco es de 30. Entonces ya tenemos información del kiosco. Si tenemos que el perímetro es 30 y el número de lados es de 5, ¿cuánto mide el lado del kiosco? Ahí lo único que tenemos que hacer es dividir para saber cuánto es el lado. 30 dividido con 5. Tengo la suma de 30 y tengo 5 lados, pues simplemente hacemos la división y 30 dividido con 5 nos va a dar 6. El lado del kiosco mide 6, pero aquí dice que la medida del kiosco es la mitad de la medida del piso del salón, del lado del piso del salón. Quiere decir que si esto es la mitad, ¿cuánto mide el lado del salón? Pues va a medir 12, porque la medida del kiosco es la mitad. ¿Estamos? Y la pregunta final es el perímetro del piso del salón. O sea, el perímetro de esto. ¿Cómo se calcula un perímetro? Perímetro es m por L, o sea, 4 porque el salón es cuadrado y 12 por la deducción que mencionamos hace un rato. 4 por 12, 48. Ese es entonces el perímetro de el salón. Opción a marcar, opción B.